oración específica. Vamos a usar todo lo aprendido para este tipo de oraciones. También te recomiendo, estamos haciendo propaganda también, el blog de Ana Méndez, Dina Santa María, Rebeca Brown, Alejandra Quiroz. Puedes ubicar los blogs de ahí y vas a encontrar este tipo de oraciones, ¿ya? En Amazon, mis libros de oraciones, Incubando en mí el corazón de Dios, oraciones basadas en los procesos, oraciones para cada vida, para tu vida personal, ¿ya? La segunda, uno de los otros dos libros. Ya, vamos a hacer la oración. Y también el libro que pueden encontrar este tipo de oraciones en el manual de guerra espiritual de Ed Murphy. Cada uno de estos libros, algunos están en formato libre, otros están en PDF, un resumen de ellos. En Amazon puedes encontrar mis libros, en una parte en Amazon, en Kindle, tiene lectura gratuita. Bueno, lectura gratuita entre paréntesis, tú pagas como 9.000 pesos chilenos mensuales y tienes el acceso a toda la biblioteca de Amazon. O casi toda, depende del escritor, que da acceso o no a que los libros se lean. Ya. La oración, vamos a abarcar lo que es el enjaulamiento, vamos a anular, vamos a abarcar lo que es ataque de hechicería, vamos a anular y devolver al remitente. ¿Dónde sale esto de devolver al remitente? El Génesis, el Apocalipsis, los cristianos, el Corán, el Talmud, aparecen todos, ¿ya? También los escritos budistas antiguos, así que esto es antiguísimo. Ya no es algo de ahora o que se le haya ocurrido unos pocos satanistas, no, está dentro también de la parte del formato de la Biblia, así que no es parte satanista. Ya, vamos con la oración. Padre, me sumerjo en la sangre del Cordero. ¿Por qué me sumerjo en la sangre del Cordero? Es una forma de pedir perdón y decir, Padre, estoy limpia, ¿ya? Eso significa. Me pongo la armadura de tu Santo Espíritu. Efesios 6. Te pido perdón por mis pecados, las causas que he hecho, pensado, cosas que no te das cuenta. Pecados por omisión, te pido perdón. Los pecados por omisión es donde generalmente nos atacan. Renuncio a cada uno de ellos, a mi carnalidad. Te pido perdón y me someto a ti, me someto a tu proceso sobre mi vida y establezco en la guerra espiritual. Te pido ángeles príncipes. ¿Por qué ángeles príncipes? Un pastor Carrillo dice que al pedir los ángeles príncipes, estoy entre medio de la oración, estoy dando explicaciones, disculpe, es porque va con mayor autoridad. Tú no sabes lo que te vas a enfrentar. Entonces los ángeles príncipes tienen ese rango y pueden activar en ese punto, ¿ya? En la guerra espiritual, cuando tú te enfocas, esto lo aprende la dura. La mayoría de los pastores dicen, no, que en el nombre de Cristo y punto. No, no es así. He estado en muchos ministerios, he visto cómo han surgido y cómo han caído por esa misma situación. Ya, he visto cabros que ni siquiera quieren salir de la casa porque piensan que lo van a perseguir, tantos brujos como demonios. Es una cuestión terrible, ya. Oreja, pestaña y ceja en esta cosa. Si vas a una guerra espiritual, tiene que ser con un A ver, muchas religiones, lo que es carismático, hablan de decreto, un pacto establecido, una orden específica de Dios. Ahora, en este caso que estamos enseñando y al mismo tiempo estamos abarcando lo que es la parte de los procesos, los libros que he estado recomendando, el decreto no es como lo establece, digamos, las leyes humanas, ¿ya? Ejemplo, en Chile hicieron la ley 21.383, que es en contra del tecnoacoso, es decir, utilización de algo invasivo sobre tu cerebro, ya por medio de tecnologías que están actuales, entre paréntesis más viejas que el año del ñauca, pero dicen que son actuales. De un decreto de la ley 21.383, ellos pusieron un anexo, es decir, que arreglaron, ¿ya? En el mundo espiritual tú no puedes hacer eso. Lo que sí puedes hacer por medio de Cristo, que Él vino, que Él abolió, eliminó todo decreto adverso por medio de su sangre, Él lo eliminó, no fuiste tú. ¿Ya? ¿Entiendes la diferencia? Así que, o pedirle a Dios la parte de estos pactos ancestrales, los pactos que hicieron mis ancestros,
Si tienen una condición, Padre, yo la elimino. ¿Por qué? Porque es algo tuyo. Herencia. Yo no conozco los que hicieron y eso me trae maldición. Renuncio a esa condición porque va de acuerdo a tu decreto que todo lo adverso Cristo lo abolió en la cruz del Calvario. ¿Entiendes? No es llegar tú a hacer, o como dice la abuela de Carlos, no, yo hice un conjuro para que se usase una frecuencia cerebral que tiene orden de prohibición, o entre paréntesis, sí, frecuencia cerebral es tu cerebro, son únicas. Entonces ellos hackean cerebros y los venden, comercializan y se extraen la idea y todo lo demás. Y hay cerebros que tienen una protección directa de ambos reinos, es decir, la luz y las tinieblas, pero ellos dicen que no, que eran dos reyes anteriores y que hicieron un decreto para que se usase cuando la víctima estuviera dormida, porque así ella no activaba el decreto. Chucha. El decreto de protección se activa en el momento que es violado. Así de sencillo. Así que los que usaron esa frecuencia cerebral están todos malditos y se activa el derecho legal. Siempre. Ya. Con esa explicación continuamos. Ay, ¿qué religión soy? Parte carismática, no te enredes con religiones. Estas oraciones puede utilizarlo alguien que es inconverso, alguien que es cristiano, carismático, católico. ¿Por qué? Porque está abarcado o lo que dicen, digamos, la escritura. Y estamos enseñando a ser libres. ¿Ya? El primer paso es este y después tú eliges a qué Dios servir. Oreja, pestaña y ceja. Padre, en el nombre de Jesucristo, ahora me sumerjo la sangre cordero nuevamente, voy ante tu presencia. Expongo los decretos adversos a mi vida ante tu trono. Es decir, estoy yendo como Ezequiel, estoy diciendo, Padre, ¿sabes qué? Aquí hicieron esto conmigo, Dios, y como la viuda ante el juez injusto, clamo ante tu presencia. Estoy insistiendo. Todo decreto adverso sobre mi vida, tecnocoso, trabajo de hechicería, yo ahora lo anulo porque está dentro de tu palabra, recordando que violaron decretos ancestrales. Ellos manipularon llamándote a ti mentiroso y a Luzbel estúpido. Mi libre albedrío. Cada trabajo, ocultista que realizan contra tu vida, violan tu libre albedrío. Es un decreto de ambos reinos. Como dije, hay otra gente que tiene otro decreto, que aparte de ese hay otro decreto, y ese es más heavy porque demanda la chuchi, y esto lo aprendí con los que hacen tecnocoso, cuando estudiando para mi libro Un Mundo Oculto. Activo la ley espiritual de los decretos violados sobre mi vida, los cuales está tu firma, la firma de Luzbel. Ahora, ¿se recuerdan cuando he hablado del conjuro del principal? Entre paréntesis también está en Amazon, está en lectura gratis. Recuerdo a las entidades del conjuro de la principal que se violó el acuerdo que se hicieron con él. Unificación, adjudicación, consagración. Dicen que son ahora una etnia superior y tienen orden de suicidio por esa entidad que les mandó suicidio porque condenaban a todo su séquito, a todas sus vasijas, a la etnia aquella. Así que activo ese derecho legal al decreto violado y demando la indemnización y devolución de lo robado. La devolución de lo robado entra todo, entra nombre viajado, entra la limpieza del nombre dejado, entra indemnizaciones que se robaron, entra devolución de cada extracción de recuerdos y lo realizado por ellos, lo creado por ellos y lo conseguido por ellos. Y que se anule todo lo que crearon. Ahora, decreto de unificación, adjudicación y consagración está dentro de los decretos violados, demanda la liberación de toda la gente que es víctima de trabajos ocultistas pagados y no pagados. Estamos dando un decreto. ¿Ya? ¿Entiendes? No estás manipulando, estás usando el decreto adverso que hicieron contra tu vida. Unificaron a todos los que hicieron algo contra tu vida desde el vientre de tu madre, unificaron hasta los muertos, por lo tanto yo tengo derecho legal de desarmar todo trabajo ocultista realizado en la parte tecnológica que unieron, digamos, porque hacen un conjuro antes de usar la máquina tecnológica, unieron a todos los particulares de las máquinas, gobierno, etc. Entonces, con esa unión y la violación de otros decretos y violación de decretos de ambos reinos,
se da derecho legal de que se libere a toda esa gente. Entonces yo activo, demandando ante el trono, ese decreto. ¿Le gustó cómo se hacen las oraciones basadas en decretos adversos sobre tu vida? Tú terminas todo en nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si no eres ni chicha ni limonada, es decir, eres ateo, también puedes hacer este tipo de oraciones. ¿De qué forma? Voy ante el Dios que creó todo. Yo no creo en ti. Pero esa mina de la estas, o esa vieja que me llama, dice que hay decretos de ambos reinos, el cual yo no creo en ninguno, pero recurro a ti. ¿Ya? Recurro a ti. Te estoy hablando con alguien que dice que no existe, pero al mismo tiempo estás manifestando que hay algo que está adverso, que están haciendo contra tu vida. Se violó mi libre albedrío. Entra un decreto de ambos reinos. Por lo tanto, como el reino que violó mi frecuencia cerebral, mi vida, o hizo un trabajo ocultista sobre mi vida, está en el reino de las tinieblas, yo acudo a ti, que es el reino de la luz, recordando el decreto de ambos reinos violados. Por lo tanto, demando que me hagas el favor de limpiarme y me muestres tu poder. ¿Cómo demostrar el poder? Dicen los cristianos y bla, bla, bla. Bueno, Gedeón. El Antiguo Testamento habla mucho de probar a Dios. Hasta María, cuando el ángel apareció, le preguntó, ¿y cómo voy a saber esto? Y ahí el ángel le dijo, pero oreja, pestaña y cejas. El esposo de la prima, cuando le dijo lo mismo el ángel se enojó y lo dejó mudo. Porque supuestamente el otro ya tenía mayor conocimiento que ella. ¿Ya? Tú le dices, ya Señor, la visión puede ser verdadera o falsa, si eres cristiano, muéstrame si es tuyo o no. Porque yo no me voy a guiar con una visión, porque también la Escritura dice, prueba. Ya espero haberte ayudado, o oraciones más fáciles para los ateos, se violó el decreto de ambos reinos, acudo a la entidad, a la deidad del reino que no violó, me corresponde pedirte a ti que ejerzas y obligues al otro bando a indemnizar y liberarme. Se violó el decreto de ambos reinos, yo acudo como la viuda ante el juez injusto, acudo ante ti. Así. Estás usando decretos que hicieron contra tu vida, lo estás llevando ante las deidades y ejercerlo. Ahora, entre paréntesis, tú no puedes decir que aboliste un decreto de las tinieblas si estás en las tinieblas. No puedes decir que aboliste un decreto de Dios, de una maldición de Dios si estás en las tinieblas. Lo que tú tienes que hacer es pedir misericordia, pero no yendo contra la víctima para seguir atacando a la víctima. En detalle, cuando los decretos de unificación, adjudicación y consagración, cuando tú mandas a hacer cualquier trabajo a una persona determinada, tú vendes, aunque tú compres el trabajo, vendes a toda tu familia y los que aún no han integrado. En el caso de Venecia, con sus familiares, unificaron hasta los muertos, unificaron a los que miraban mal a la víctima, unificaron todos los trabajos desde el vientre de la víctima hasta ahora, hasta lo que siguiente. No pusieron límite, ¿ya? Cada trabajo que ellos realicen es eterno, es decir, lo heredan, digamos, esa unificación le heredan sus hijos. Ellos vendieron, reitero, a sus parientes políticos y sanguíneos y aún los que no tenían en el momento de hacer el conjuro o solicitarlo, que en el caso, en la ley espiritual, es lo mismo que tú lo hicieras o lo realizas o lo pides o te lo adjudicas de alguna forma. Claro, porque algunos mandan a sus primos a hacer los trabajos. Ya, hay trabajos ocultistas como el conjuro del principal, también, como está en Amazon, lectura gratis, el conjuro del principal, es que es un conjuro de amor que tiene una condición. Han seguido usando otros conjuros para que el amarre continúe, pero ellos violaron el decreto al tocar a la víctima del conjuro. La principal es la víctima. Pero ellos dicen, no, las principales son las personas con quien viven los hueones. Entonces, que tengan la vestimenta espiritual de ellas. Hablando en serio, en esta parte, cuando empezaron a molestar referente a la vestimenta, yo le dije a Gillian en ese periodo, te lo regalo, pero los grados astrales, no sabiendo lo que decía, son míos, yo los heredé. Tú quédate, que él se quede con los tuyos. Así me dejan en paz.
le estaban molestando con el Pinocho. En ese periodo me llaman la principal del Pinocho. ¿Por qué? Porque habían hecho ese conjuro conmigo. Y Gillian quería el mismo conjuro que le hicieron a la persona con ella. Claro, la abuela se lo hizo. Pero después el Pinocho decían de que tenían el Pinocho había perdido los grados astrales y que había hecho un convenio con el Pepe y que los querían porque se le iban a pasar al Pepe. En el mundo espiritual, los grados astrales se ven con relación con la ropa astral. Cuando tú eres cristiano o te acercas a Dios de una forma u otra, tienes un tipo de conexión con Él, Él te viste porque dicen que eres de su reino. Y en el otro lado viste, ¿ya? Cuando dicen que te van a vestir con la vestimenta de otro, sacan un pedazo de alma o esencia de la otra persona y que andan colgando. Y los que se manejan en el mundo espiritual ven que hay un trabajo, no que les pertenece a ellos. Por eso yo me río cuando dicen de que hicieron un trabajo para que tuvieran la misma ascendencia de la víctima. Y que utilizan las máquinas psicotrónicas para hacer libros y probar que tienen la misma ascendencia y que son superiores a ella. Chucha. Conjuro de la principal. Hicieron ellos, sus hijos, el mismo conjuro de la principal. Unificación, adjudicación, consagración. Es decir, que si lo hizo una abuelita, lo heredan la maldición los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, etc. Si hicieron el conjuro de la principal contra una víctima, que con la víctima, y atacas a la víctima, sean parientes políticos, sanguíneos, amistades, conocidos, socios, quien sea, violan el acuerdo. Porque esta es en confabulación para quien se adjudicaron el conjuro o quienes lo realizaron. La persona mandaba a medio mundo, ella no lo violaba, pero mandaba a otras personas a hacerla. Era la conjuración para ella. ¿Qué significa? Significa que violó el acuerdo, que violó el decreto. Por lo tanto, la entidad empieza a... ¿Qué empieza a hacer la entidad? Empieza a separarla, el huevo empieza a mirar por otros lados, tiene más amantes de las que ya tenía, y al mismo tiempo la entidad se encarga de desenmascararla. Y la víctima comienza a despejarse, a liberarse. En mi caso, estoy hablando, disculpa que hable demasiado la parte personal, pero para que entiendas que no eres el único que ha sufrido trabajo ocultista. En mi caso, de una forma u otra, la gente de altos pisos, los que sabían el trabajo, me empezaron a informar. La abuelita de Gillian, que no está viva, empezó a hablar acerca del trabajo a medio mundo. Las nietas de la otra abuelita de acá también. Y sobre todo las tías las retaban porque decían que ellas no tenían nada de la víctima. Que ellas habían heredado lo de su mamá, no de la víctima, porque no nació del vientre de la víctima. Se lo dijeron en varias ocasiones, pero después ella decía que al tener la máquina psicotrónica, al usar el cerebro de la víctima, ella demostraba que era la víctima. Y entre paréntesis, son los que hackeaban, son los que intentaron robar varias veces los libros, y gracias a Dios pude patentarlo antes. Y empezaron sus primas. Después comenzaron con ella porque era más chica y supuestamente hay una profecía en mi frecuencia cerebral o en mi vida que es del descendiente rectificado, pero ellos toman como la madre del descendiente. Pero mi profecía es muy parecida, que me dieron de niña chica, es muy parecida directamente a lo que es del descendiente rectificador. Ahora, ¿qué profecía es el descendiente rectificador? Va a venir alguien que va a salir de acá, de América en sí, ellos dicen de México, yo no soy mexicana, de que se va a entronar, va a ser una de las tribus perdidas, se va a entronar en Israel y va a dirigir Israel y va a gobernar el mundo. Pero antes de eso va a morir y va a resucitar al tercer día. Ahora, los hackeadores, me recordó una profecía que me dieron cuando cabra chica, cuando andaba en las ondas de misiones, más Israel, más la parte de este pueblo musulmán, quería irme para todas partes, sobre todo amaba Egipto. La cosa mía era, pensaba cuando niña chica, era irme de misionera a todo el mundo musulmán y de ahí morirme en Israel. Ideas de cabros chicos. La profecía que me dieron de que yo iba a morir en misiones allá, y que iba a resucitar al tercer día. Esas profecías que de repente te dan en las iglesias cristianas, te quedas que en éxtasis. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? Una vez es el éxtasis de la persona, a veces es realidad, otras veces no. Pero muy parecida a lo que hablaba con él, después investigando, estuve con un judío,
tratando de escapar de lo que es tecnocoso, me metí al cabal porque estaba tratando de escapar de tecnocoso, la parte cristiana no me entendía en esa época, no había mucha información, la única información que tenía era de niña chica, que la conocía como la máquina maldita, y que estaba prohibida usarla en Chile, en mí y en otra gente más. Era lo único que sabía. Pero esta gente no, diciendo que son superiores, que hacían decretos, conjuros y todo. Bueno, la parte de decretos, el mundo cristiano todavía está peleando referente a ello, pero todo se basa en decretos espirituales, pero que no son los mismos que la parte física, que la parte humana. Un decreto humano, como dije en los otros videos, tú puedes cambiar, agregar algo o quitar algo y lo pones como edicto y firmado. Pero ellos se dicen ser superiores. Pero los decretos en el mundo espiritual no los firmas tú, los firma un ser superior, es decir, una deidad, una entidad, tu Dios, el quien sea. Esa es la diferencia. Volvamos con la parte esta del conjuro de la principal. Ellos violaron el decreto y violaron el acuerdo. Como dije, empezó la entidad de una forma u otra, hizo que me dieran información acerca del conjuro. ¿Dónde ibas? Levantaba una piedra y me hablaban acerca del conjuro. Y dije, ya no puede ser más, es el conjuro y es lo que tengo que luchar, batallar y anular. Esta misma gente se consiguió la máquina psicotrónica, son los mismos que se habían adjudicado el conjuro en Valparaíso, de igual forma, y empezaron a hackear, a decir que son superiores y todo lo demás. Yo decía, ¿por qué la onda superiores? Venecia, no esos arranques de hueveo que tenía, era arrendataria, que ella era superior, que estaba estudiando ley, ella era superior a la raza superior, ella era superior. Yo decía, ¿esta huevona de dónde salió? Porque tú sabes lo que tienes en la parte espiritual, y ella astralmente no tenía importar ni una hueá. Después molestaba diciendo que ella era princesa, ella merecía ser princesa y que los H, no sé el apellido, habían hecho un conjuro para que ella tuviera todo lo mío. Y le habían entregado todo lo mío porque yo era pobretona. PPH anteriormente también había dicho lo mismo, que al ser yo pobre, a no tener recursos, y ellas se iban a encargar de que no, yo no fuera nada ni nadie que no tuviera recursos. Estamos nombrando criptojudíos. PPH con Rodrigo H, que el Talmud lo facultaba. Después, la familia de la Bene, los Solis, Solaris, como quieran, en mi libro los pongo como Solaris, es la misma que era la raza superior, que eran superiores y que habían hecho un conjuro para tener lo mío. Y cuando estaba orando y cuando la escuché con eso, dije, ya, ordeno que devuelvan todo lo nuevo. Ah, no, lo nuestro nosotros lo compramos y nos pertenece y tú eres ladrón, así que hacemos que nos devuelvan todo lo robado, multiplicado, somos superiores. Y dije, estos hueones, ¿de dónde salieron? Supone que cuando tú ordenas que te devuelvan todo lo robado, las tinieblas y la luz se encargan de devolverte todo lo que quitaron de ti en el plano espiritual y la parte física. Pero si tú lo compraste, es robo. Sea como sea, es robo. Pero ellos no. Les dicen, vamos a hacer a los clientes tal cosa. Vamos a emular esto de otra manera. En el mundo espiritual tú no puedes engañar. Entonces, a través de esto, de las explicaciones que dije, es la oración que te voy a enseñar a hacer ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el cual abolió todo decreto adverso a mi vida, yo ahora conjuro al mundo espiritual, al principado. Del conjuro del principal, les recuerdo, violaron el decreto. No necesito saber los nombres, levanto el decreto adverso en mi vida y te lo presento y tú tienes los nombres. Unificación, adjudicación, consagración. Te voy a mencionar a Joana. Se adjudicó el conjuro, lo violó. Pagó por trabajo de M de hijos sin dejar descendencia. Demando la devolución de ese trabajo sobre ella y cada uno de sus hijos. Que haya tenido con el que está y con los que haya tenido anteriormente y los que tiene actuales. De igual forma, Venecia, Gillian, Priscila y todo el resto. La familia también hicieron el conjuro principal. Dicen que no, que lo hicieron con otra familia, con una de esas hermanas que trabaja en Roda. Yo era la única que trabajaba en Roda. Mi hermana era promotora en supermercado. En ese periodo. Activo el derecho legal demandando devolución de los trabajos de M de hijos sin dejar descendencia, trabajos que ellos realizaron, y demando que se devuelva todo lo que usaron una arma agresiva sobre mi vida. ¿Estamos mencionando todo? Y
Ellos mismos dicen que había un decreto M de que lo utiliza con cada miembro de su familia. Demando la indemnización correspondiente, recordando que entraron dentro de los decretos, porque me tocaron, sobre mi gente del conjuro principal. Uno de su familia hizo el conjuro o se adjudicó el conjuro, unificación, adjudicación, consagración, entra dentro del decreto. Por lo tanto, conjuro la entidad y les recuerdo, está dentro del decreto, está dentro de mi derecho legal, aumentado por 70 veces, más les recuerdo que hay un decreto que ellos violaron aparte de ellos, y el cual está firmado por ambos reinos. O sea, si él los protege a la etnia, significa que llama estúpido a Lucifer. Por lo tanto, demando a las tinieblas y quien está arriba de él que ejerza mi derecho legal y devuelvan todos los dos y se ejerza la ley del decreto. Por Jehová de los ejércitos, en nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando te manejas en el tema de lo sobrenatural y sabes los trabajos que realizaron, son las oraciones que tienes que hacer. Ah, ¿estás conjurando una entidad? No, no estoy conjurando como un satanista. Estoy demandando a la entidad, mostrando los decretos que violaron y que él lo invocaron a ellos. Y a mí me utilizaron. Por lo tanto, yo activo el decreto que ellos hicieron y que firmaron con él, demandando el cumplimiento de ese. ¿Entienden la diferencia? Iglesias cristianas que reciben dinero de trabajo ocultista, les recuerdo, unificación, consagración y adjudicación. Se adjudicaron y consagraron a la entidad. Y unificaron al mismo tiempo. Hemos estado enseñando toda la mañana, el lapso, cómo tomar un decreto adverso a tu vida o un conjuro, darlo vuelta y usarlo a tu favor. Hemos visto en la parte hasta el conjuro principal que tiene una condición, que es un conjuro de amor, pero también lo ocupan, porque les resultó con el Pinocho, de acuerdo a la abuela de Carlos, para obtener grados astrales. Yo no sé quién les compra más esto o quién es... porque es una violación completa, total y absoluta. Ya, el conjuro principal es un conjuro de amor, por lo tanto, si ya está la pareja enlazada, no va a hacer nada, va a estar ahí. Van a seguir enlazados, porque ellos ya están, digamos, unidos. Entonces la entidad no tiene que hacer nada, pero sí ellos, al hacer el conjuro, al solicitarlo, hacen un convenio con la entidad. De igual forma, la prima de Carlos con su abuela decían de que era el mismo conjuro que ellos realizaban y lo vendían de distintas maneras, pero el mismo conjuro de la principal, porque todos los tipos querían lo de la misma víctima porque supuestamente era princesa en el campo astral. Y yo digo, chucha, ya. Del dicho al hecho mucho techo, pero estos son los dichos de ellos, ¿ya? Ahora, uno de los grandes trabajos que ellos realizaron, sobre todo las hijas de Mirna, que le llamo yo la perra chica y la perra grande, y la que se acostó con Mendy, porque digo acostó con Mendy, no que se haya acostado con él, que esté picando, no, a mí me da igual, ya un tipo de, nos habíamos separado, pero el lapso de que ella realizó un trabajo, y había un compromiso con el cabal, cuando yo les dije que me había unido parte del cabal, no tanto con hacer conjuro o hechizo, sino más que nada un compromiso por protección de esta gente, el cual no se cumplió. Decreto que no se cumplió estando ella, que era protección de esta persona, Mendy, con su familia. No se cumplió el decreto, el conjuro, por lo tanto, este se anuló. ¿Ves? Tú sabes lo sobrenatural. Tú sabes que si hiciste un compromiso con algo establecido e hicieron un decreto en el plano espiritual, se anuló al no cumplirlo, y el beneficiado eres tú porque la otra parte no cumplió. Es lo mismo cuando hacen el conjuro de la principal, un conjuro de amor. Ellos hacen un pacto con la entidad. Al atacar a la víctima por no obtener lo que ellos quieren, ellos, primero que nada, violan el acuerdo que hicieron con la entidad. Sean ellos, sean sus primos, sean sus sobrinos, sean alguien que contrataron adverso, o alguien de la China que se le ocurrió lo mismo, con la misma víctima, se viola el decreto. ¿Por qué? Unificación, adjudicación y consagración. Cuando tú pides hacer un conjuro o cualquier trabajo espiritual, y eso entra también en las oraciones almáticas, cuando tú oras de acuerdo a tu corazón y no le pides la voluntad de Dios, ni orar conforme al corazón de Dios, ¿ya? Porque muchas veces te piden orar por la unión de un matrimonio y uno de los dos lo unió por medio del ocultismo. Al unirlo por medio del ocultismo, ¿qué es lo que pasa?
Al acercarse a la iglesia cristiana, las tinieblas toman todo lo de ellos. Y tú estás como orando, matándote por la unión, y un trabajo ocultista, un enlazamiento de amor. Y en la luz no se permite eso. Y las tinieblas dicen, no, pues si ya te pasaste la luz, yo tomo lo mío. Ahora, tampoco te puede decir cristiano y alegar un conjuro, y si pagaste para tener todo lo de la víctima. Menos usar acoso y decir que compraste todo lo de la víctima porque tiene enfermedades mentales, siendo que la víctima no tiene enfermedades mentales. Sus hijos tenían que haber ido a la cárcel, escuchaste Mirna, tenían que haber ido a la cárcel tu familia y no fue. Por lo tanto, se activa unificación, adjudicación y consagración. Hicieron el conjuro del principal, violar el decreto al atacar a la víctima. Por lo tanto, la víctima tiene derecho legal de. Ellos hicieron también trabajo para tener todo lo de la víctima. Siguieron violando el decreto de la víctima. El decreto en contra de la víctima. Carlos dijo, no, la principal son las mujeres con que viven con los hueones. Pero el conjuro de amor lo realizan con la víctima. Y la víctima en el conjuro se llama principal. Por lo tanto, él mintió e hizo que los otros violaran el acuerdo. Somos libres porque nos mintieron. Lo siento, en el mundo espiritual no es igual que la parte esta humana que tú puedes justificar, pagar, no. Ellos violaron. Al violar el acuerdo, la víctima tiene derecho legal. Y si tú compraste un trabajo para tener todo lo de ella, y alegas y utilizas, y la única forma usando una máquina psicotrónica porque todo lo demás no te resultó, bueno, unificaron con el conjuro del principal y la venganza a todos los gobiernos particulares, arrendatarios, todos los que tengan que ver con la máquina psicotrónica. ¿Qué es lo que hace una víctima en ese aspecto? Activó el derecho legal recordando a las tinieblas que se usó un aparato tecnológico, por lo tanto, como todos ellos mencionan e invocan a una entidad, como al usar la máquina psicotrónica o invocan a observador, en otros lados lo llaman Balefort y Rusia Baphomet, no recuerdo bien, entonces, llaman utilizan el mundo espiritual. Por lo tanto, unificación, consagración y adjudicación son las tres. ¿Por qué unificación? La entidad unifica a parientes políticos y sanguíneos, amistades, conocidos, socios y todos los decretos de unificación que hayan realizado los brujos anteriores, que fue la persona que está pagando, o quien se está adjudicando el conjuro, que son dos personas distintas, pero también se unifican. Los brujos, los clientes de los trabajos anteriores que ha hecho esa persona. ¿Por qué? Porque la entidad tiene ese derecho legal. Porque tú te estás vendiendo a todos tus familiares, parientes políticos sanguíneos, en el caso del conjuro de amor, para estar con el huevo. Tú los vendiste. Es el pago que tú le realizas a la entidad. Es otra cosa totalmente distinta cuando tú le pagas o te hacen un favor para una persona, para enlazar a una persona con un brujito, una santerista o lo que sea. E incluso si tú lo haces por medio de los que hay en Google, porque también hay muchos conjuros en Google, tú vendes a tu familia, e incluso los que no han nacido, los que no se han unido por entes políticos, los que no se han unido, de igual forma tú los unes. A eso se llama unificación. Consagración es cuando la familia del santerista, o como quieras llamarlo, consagra el primer pariente de ellos que empezó a invocar esa entidad, se consagra a él, o sea, consagrarse a él, consagra a toda su generación, genealogía. Esa consagración, de igual forma, la entidad lo toma y consagra por ella misma, porque se le dio el poder, aquel ancestro le dio la autoridad de cada pariente político que viene. A él le dieron. Tú te puedes quitar eso estando en el ocultismo, satanismo, no. Estando en cualquier cosa que lleváis una religión a tu manera, no. Tienes que cambiar de reino al cristianismo, porque ese tiene un decreto por medio de Jesucristo de anular toda maldición adversa o todo decreto adverso a tu vida. Puede decir, no, me cambió el Islam. El Islam no tiene ese decreto, lo tiene solamente Jesucristo. Al tener a Jesucristo, le recomiendo leer Hechos, el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que hicieron los brujos ahí?
Porque lo digo acá, me dicen, no, porque el pastor me dice tal cosa. No, lee el libro de los Hechos. Ahí está un ejemplo total cuando Pablo predicaba esos lugares. Hablamos unificación, consagración y la adjudicación. Ejemplo, Venecia convence a la pareja, que es criado por un Los H, familia de poder en Chile, criado, no tiene el apellido, de que ellos se adjudican todo lo que ella haga contra una víctima determinada, porque la pobrecita es víctima, pero ella hace todos los trabajos y acosa a la víctima real. ¿Entienden? Ella se hace la víctima, y ellos saben que se hace la víctima porque le pagaron, le pagaron con lo espiritual de la víctima. ¿Cómo cachai esa? Los H se adueñaron de todo de la víctima porque sé que el Talmud se lo facultaba y le pagaron a Venecia por algo que les hizo. Le ayudó con un asunto de una propiedad. Estoy hablando de casos reales, cosas que suceden, te puede pasar a ti y ya la punta el eje. Primero que nada, los H actuaron con robo. ¿Por qué? Porque la víctima no vendió, no les cedió, y lo espiritual no es de la víctima. Pertenece a la deidad que ella fue consagrada cuando niña, o sus familiares, sus parientes, sus ancestros. Por lo tanto, lo espiritual no le pertenece a ella, le pertenece a la deidad. Son cosas totalmente distintas. Por eso los que venden el hijo de Luzbel que le pertenece a Juanita Los Palotes para vendérselo a un H, imagínate que un Hispeter se le ocurriera comprar un hijo de Luzbel a uno de los que te venden el conjuro de la principal. ¡Chuch! Que los Hispeters dirían, ¿quién fue ese Gil? Porque no unificó a todos los Hispeters a nivel mundial. Y con eso unificó a todos los criptojudíos. Y como unieron a los clientes, aparte de eso, porque unieron ellos como unificación para hacerse más fuertes y maldijeron a los clientes de la víctima, en el retorno que la víctima la hace al activar, y como hicieron también el conjuro de la principal, la víctima al activar sus derechos y aumenta por 70 veces 70 cada vez que inducen de que ella renuncie a esos derechos, aumentan. Imagínate, aumenta el poder y la autoridad del decreto en función a la víctima. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo conjuros para que renuncie o lo anule. Es decir, que la víctima al activar sus derechos, puede por sí solo aumenta el derecho legal de ella en 70 veces 70 el poder y autoridad del decreto. Si ellos hicieron un decreto adverso, ya, el conjuro principal tiene una condición. Ellos violaron la condición y la condición es vengarse, la entidad se venga. Pero la víctima también tiene derecho legal de vengarse. Y cada vez que ellos hacen que la víctima renuncie a ese decreto, aumentan el poder de la entidad para que ésta se vengue. Consagración y adjudicación. Entonces este tipo dijo, no, todos los H nos vamos a llevar todo lo que la Venecia haga. Entonces la Venecia se aprovechó y hasta la familia hacía cosas contra la víctima para ayudarla a ella y obtenerlo de ellas, porque supuestamente ellos habían comprado la genealogía. Entonces tenían que tener todo lo de la víctima. Y como tenían acceso a máquinas psicotrónicas para extraer información de todo, entonces ellos lo extraían porque tenían ese derecho legal y ellos no te llevaban una... Me dio mucha risa, un narcotraficante dijo una vez, no, nosotros hagamos lo que hagamos contigo, con esta no hay problema, porque el Rodrigo con el Pepe van a pagar todo lo sobrenatural, así que nosotros no importa. No importa lo que hagamos nosotros, total, ellos pagan. ¿Qué significa esa situación? Ellos conocían el decreto de la Vene, son parientes directos de la Vene. ¿Por qué? Lo declaró. Lo declaró al decir, los H pagan todo. Lo que significa también... Entiende este punto. El mundo sobrenatural no es como ir a Falabella y cambiar los productos o ir donde un juez, pagar y arreglar como tú quieras. No, tú hiciste una cuestión que era eso. Puede ser otro, sí, pero si viola ese acuerdo, se va a ir contra tu bien. Si buscas en todos los libros antiguos que te hablan acerca de este asunto, te van a decir lo mismo. El narcotraficante, unificación, adjudicación, consagración, quiere decir que él declaró que habían hecho un trabajo, que la Vene había hecho ese trabajo, que era familiar de la Vene, está unificado todo lo que la Vene haga. Y en lo que él haga, también la Vene. Es decir, y como es narcotraficante, unificó a todos los narcotraficantes a nivel mundial e hizo que se adjudicaran, sabiendo o no sabiendo, la maldición
del conjuro principal que hizo la Bene, que hicieron sus cuñadas y que hicieron sus parientes con la misma víctima. Y eso que es, y averiguado acá con el conjuro principal lo pueden hacer solamente una vez con una víctima, una sola vez. No más de 20 como lo hacen ellos. Ahora, ¿qué significa esta situación? Ellos se adjudicaron, hicieron que los H, entonces que todo lo que ellos hagan, los H se lo van a llevar al retorno. Pero lo que dicta la ley espiritual se lo llevan los H, que se adjudicaron al apoyarlos, se marcaron ellos, y ellos al mismo tiempo, porque es lo mismo que hicieron el trabajo, por lo tanto el retorno también iría a ser narcotraficante. Y como este tipo es narcotraficante, unificó a todos los narcotraficantes a nivel mundial. ¿Por qué a nivel mundial y por qué todos los narcotraficantes? Unificación, adjudicación y consagración. Los trabajos antiguos de unificación de sus ancestros, los de su familia y los del mismo, los unificaron. Un policía puede decir, anulo los trabajos que realizaron contra mi vida y ahora hablo al espíritu o a la entidad, a lo que gobiernan los narcotraficantes, que lo entregue por los decretos de unificación de Carlos, que tiene algo que ver con la familia de esta gente, sí. Por los decretos de unificación de ellos, porque ellos también hicieron trabajo en contra de los policías, y los trabajos que hicieron en contra de la víctima hicieron un trabajo de finet a todos los que apoyasen a la víctima. ¿Y el policía apoya a la víctima? ¿Atrapando a los ladrones, a los narcotraficantes? Sí. Apoya. Si la Agenda 2030 va en contra de los principios de la víctima, ¿entraría en la maldición del conjuro principal? Sí, porque atenta contra la vida y los principios de la víctima. Porque si atenta contra tus principios, de una u otra forma va a atentar contra tu vida. Si atenta contra un pariente de la víctima, ¿va a atentar va a activar el conjuro principal? Sí, porque la va a afectar a la víctima de una forma u otra. Y la condición es no tocar a la víctima, por nada del mundo. Dice, por nada del mundo la víctima debe descubrir que le sacaron un fragmento de alma o esencia o ellos lo portan. ¿Cómo puede la víctima descubrir eso si no tiene visión espiritual? La víctima constantemente está orando, está recurriendo a Dios y está ordenando que devuelvan todo lo robado. Ellos sacaron un extracto de alma esencia. Ah, no, es que nosotros convencemos. ¿Cómo convencieron en sueños a la víctima? No, es que nos salimos del cuerpo y le dijimos, renuncio. Entonces ella en sueño estaba soñando otra cuestión y renunció. Porque por el otro lado mi prima estaba mandándole un sueño, contándole un sueño. Eso lo hacen en el mundo espiritual. En los libros de Rebecca Brown hablan bien de esta parte. Por eso recomiendo leer El vino a libertar a los cautivos. Te habla directamente de esta situación y preparémonos para la guerra. También te habla acerca de esto. Tiene hasta dibujitos, cosas así. Con la máquina psicotrónica ellos hacen lo mismo. ¿Por qué? Máquina psicotrónica, para los que no saben, es un tipo de telepatía sintética que la utilizan para extraer conocimiento de la víctima. Cuando estos gallos les da, dicen, no, hay que robar la víctima escritora, robáis las ideas de ella y la escribís tú. Entonces la víctima alega, no, yo ya la patenté, es mía, no, y sigue siendo robo. Y se la patentó, se aseguró de mostrarle al mundo físico y espiritual de que hizo un robo. La diferencia que hay entre lo físico y lo espiritual, porque tú en lo físico dices, no, tengo la patente acá de derechos intelectuales, es mío el libro, es mi idea, pero tú lo robaste por medio de una máquina psicotrónica. Y siempre dice, la víctima no tiene cómo demostrarlo. Ah, ahí cagaron. Estamos hablando acerca de la parte espiritual, por lo tanto, la víctima dice, ordeno que me devuelvan todo lo robado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No dice qué cosa, dice todo. Y todo incluye fragmento de alma o esencia, recuerdos, lo que hicieron con ellos, porque si te hicieron una idea, hiciste un libro con la idea, todo lo de la víctima, los trajiste a la víctima, fue robo. Por lo tanto, entra la ley de robo. Y estos mojiles, aparte de hacer conjuro de la principal, hicieron conjuro de esclavitud. ¿Qué significa eso?
Los conjuros de esclavitud generalmente también salen en los libros de Rebecca Brown, porque o gente que ha salido de la hechicería te hablan referente a esto. Son trabajos que tipo de congelamiento. Poner el nombre de una víctima, la colocan hacen el conjuro, lo colocan en el refrigerador, o lo entierran, o lo ponen en una caja, lo guardan, lo sellan, o lo tiran al mar amarrado hasta un agujero, un ojo de mar, para que no tenga salvación. Pero, ¿qué dice la Escritura? Si hay salvación. Es un trabajo adverso y por medio de Jesucristo queda anulado. Tú no necesitas ir al lugar, no necesitas sacarlo, nada. Ahora, muchas veces en los ministerios de liberación o guerra espiritual, tú oras y te ves transportado al lugar donde se hizo el conjuro y tú lo maldices y anules, quemas con la parte espiritual. Esto se da muchas veces. Parece fantasía, pero esto se juega mucho en las iglesias carismáticas. Será real o no que suceda en el campo astral, pero se hace. Ya, esto se hace. Tú anulas el trabajo y lo devuelves al remitente, quedando ellos como esclavos. Y dicen, no, hicimos un trabajo para que no queda nada. Chucha. Ahora, ¿qué pasa? La mamá de la perra chica hizo el conjuro a la principal para agarrarse al papá de ella. Empezó a no tocar a la víctima, el tipo se separó. Lo obligaron a separarse porque sabían que había hecho hechicería. La perra chica le da porque fue preparada para hacerse pasar por la víctima. ¡Chucha! La víctima tiene casi 50 años y la hace pasar una pendeja de 20 o menos de edad por ella. Ah, no, es que la pusieron en las máquinas. Chucha. Entonces hay máquinas que te pueden rejuvenecer y arreglar. Entonces yo me inscribo. ¿Qué sucede en esta situación? Ella violó el decreto del conjuro principal. Todo libro que ella hizo con la frecuencia de la víctima violó el decreto del conjuro principal. Y por más remate, la mamá hizo un trabajo para que la víctima no tuviera hijos. Para que ellos heredaran los grados astrales de la víctima. Chucha. A mí me gustó la explicación que le dieron las tías a la perra chica. Que ella no nació del vientre de la víctima, por lo tanto no le corresponde nada. Y que todo trabajo, toda la cuestión que haya comprado o máquina que haya comprado o que su tía le haya regalado es una violación al decreto del conjuro principal, tocó la principal de la mamá y tiene que esperar las consecuencias. Ellos mismos te están diciendo, ellos mismos te están declarando, ellos mismos te están anunciando, violaron un decreto y la misma entidad se encarga. Porque estas gallas los gritaron a todos chanchos porque se asustaron porque su familia iba a ser afectada por lo que ellos hicieron. Se les dio una orden, no la cumplieron y empezaron a mostrar, no, somos superiores. Chucha, superiores. Hay un decreto el cual tu Dios te da una orden y tú no la cumpliste. Por lo tanto, la víctima tiene derecho legal de tomar la autoridad espiritual y todos los unificados a hacerlo. ¿Te gustó el derecho legal que tienes con un trabajo ocultista o santerista o algo adverso que haya habido en tu vida? Ese es el derecho legal que tienes. ¿Puedes ir donde un pastor que ore por ti? Sí. Pero tú también tienes que usar tu autoridad espiritual.